Tema 8. Glaucoma. El término glaucoma designa a un grupo de enfermedades que tienen en común una neuropatía óptica que se asocia a pérdida del campo visual progresiva. Esta neuropatía óptica característica consiste en excavación y pérdida de los elementos nerviosos y tejidos conectivos de la papila óptica, o sea, pérdida de células ganglionares de la retina o sus axones, así como el consiguiente desarrollo de defectos del campo visual. Aunque el aumento en la presión intraocular es uno de los principales factores de riesgo, su presencia o ausencia no influye en la definición de la enfermedad. Patogenia de la lesión glaucomatosa. La presión intraocular está determinada por la tasa de producción y la tasa de drenaje del humor acuoso. La distribución de la presión intraocular en la población general está en un rango que oscila entre los 11 y 21 milímetros de mercurio. Los valores por encima de este se considera sospechoso. Es importante recalcar que la elevación de la presión intraocular es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de la lesión glaucomatosa. Esto es secundario a una reducción del drenaje del humor acuoso a través del ángulo de filtración. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar mediante dos mecanismos: secreción activa a través de sistemas enzimáticos como la bomba sodio-potasio ATPasa y por secreción pasiva, ultrafiltración y difusión. El humor acuoso fluye desde la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila y es drenado del ojo por dos vías. La vía trabecular o convencional se encarga del drenaje del 90% del humor acuoso. Este fluye a través del trabéculo hacia el canal de Schlemm y de ahí hacia las venas epiesclerales. La vía uveoescleral o no convencional, en esta el humor acuoso pasa a través del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo y es drenado por la circulación venosa de la coroides, cuerpo ciliar y esclerótica. Esta vía solo drena el 10% del humor acuoso. La elevación de la presión intraocular en los pacientes con glaucoma está producida por una resistencia aumentada al drenaje del humor acuoso. Esto ocasiona la muerte de células ganglionares retinianas por apoptosis. Sin embargo, esta apoptosis no solo está influida por la presión intraocular. Los factores que influyen en la tasa de muerte celular son múltiples, pero la opinión actual se divide entre las etiologías isquémica y mecánica. Teoría isquémica. Postula que la responsable del daño a las células ganglionares es la afección de la microvasculatura, con la aparición de isquemia en la cabeza del nervio óptico. La teoría mecánica directa sugiere que la presión intraocular elevada lesiona directamente las fibras nerviosas retinianas a medida que pasan a través de la lámina cribosa. La remodelación de la cabeza del nervio óptico ocurre en respuesta primaria o secundaria a factores locales como la elevación de la presión intraocular, isquemia y pérdida axonal. La pérdida de células ganglionares de la retina, evidenciada mediante los cambios en la cabeza del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas, se traduce en una pérdida visual irreversible. Clasificación. El glaucoma puede ser primario o secundario. Los glaucomas primarios no se asocian a enfermedades oculares o sistémicas conocidas. Este tipo de glaucomas suele afectar ambos ojos. Por el contrario, los glaucomas secundarios sí se asocian a trastornos oculares o sistémicos que dificultan el drenaje del humor acuoso. Las enfermedades que causan glaucoma secundario suelen ser asimétricas o unilaterales. El glaucoma también se puede clasificar en congénito o adquirido. Tradicionalmente el glaucoma se ha clasificado como de ángulo abierto o ángulo cerrado y como primario o secundario. El glaucoma de ángulo abierto se clasifica como primario cuando no se identifica una causa anatómica que ocasione obstrucción del drenaje y elevación de la presión intraocular. El glaucoma se considera secundario cuando se identifica una anomalía que puede explicar su patogenia. Aspectos epidemiológicos. Glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma primario de ángulo abierto representa un importante problema de salud pública. Se estima que la prevalencia de este glaucoma en Estados Unidos en la población mayor a 40 años es del 1.86%. Este porcentaje se traduce en casi 2.2 millones de norteamericanos afectados.
Con el rápido envejecimiento de la población de Estados Unidos, se calcula que el número de pacientes con glaucoma de ángulo abierto se incrementará hasta 3.36 millones en el 2020. Por tanto, el glaucoma primario de ángulo abierto es una causa importante de ceguera en Estados Unidos. La OMS llevó a cabo un análisis de la literatura científica para estimar la prevalencia, la incidencia y la gravedad de los distintos tipos de glaucoma en todo el mundo. Según los datos recogidos, la incidencia, o sea, los nuevos casos identificados de glaucoma primario de ángulo abierto, se estimó en 2.4 millones de personas al año. La prevalencia de ceguera para todos los tipos de glaucoma se cifró en más de 8 millones de personas. Se calculó que los diferentes tipos de glaucoma teóricamente serían responsables del 15% de los casos de ceguera, representando la tercera causa de ceguera en el mundo. Glaucoma de ángulo cerrado. La prevalencia de glaucoma por cierre angular varía según los diferentes grupos raciales y étnicos. Entre la población blanca de Estados Unidos y Europa se calcula en torno al 0.1%. Los esquimales en las regiones árticas tienen la mayor prevalencia conocida de glaucoma de ángulo cerrado, 20 a 40 veces superior a la raza blanca. El glaucoma agudo por cierre angular es raro en la raza negra. Sin embargo, el glaucoma por cierre angular crónico es mucho más común. Factores de riesgo. Existen varios factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar glaucoma. Presión intraocular elevada o fluctuaciones en la presión. Edad avanzada. 3.5 veces más frecuente en personas mayores de 70 a 80 años que en las de 50 a 60 años. Grosor corneal disminuido. Antecedentes raciales. Raza negra tienen 3 a 4 veces mayor riesgo que la raza blanca. El riesgo en los hispanos parece intermedio entre los valores publicados entre raza blanca y raza negra. Antecedentes familiares. Aumenta el riesgo en un 3.5 hasta 6 veces dependiendo la raza. Miopía alta y diabetes mellitus. Detección del glaucoma. Hasta que estén disponibles métodos de tamizaje masivo, el estudio debe ser realizado por un oftalmólogo en los pacientes con factores de riesgo presentes. Los individuos con historia familiar positiva de glaucoma en los familiares de primer grado deben ser estudiados a partir de los 40 años de edad. Si la valoración inicial es normal, la revisión posterior debe llevarse a cabo con intervalos de 2 años hasta los 50 años de edad y luego cada año. El estudio debe incluir una exploración del campo visual, tonometría y oftalmoscopía. Diagnóstico de glaucoma. Número 1. Presión intraocular aumentada. Cifras de la presión superiores a 21 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay personas que pueden tener cifras de presión normales y presentar daño glaucomatoso al nervio óptico. Esto se conoce como glaucoma de tensión normal. Número 2. Fluctuaciones diurnas de la presión intraocular mayores a 5 milímetros de mercurio. También debe ponerse especial cuidado en asimetrías de la presión entre ambos ojos mayores a 5 milímetros. Número 3. Cambios en la papila óptica. Debe evaluarse el grado de excavación, el grosor, la simetría y el color del anillo neuroretiniano. Las excavaciones glaucomatosas suelen ser más grandes y pueden observarse pérdidas tisulares, o sea, muescas en el anillo neuroretiniano. Número 4. Alteración en los campos visuales. Cambios en la papila óptica. La cabeza del nervio óptico o papila óptica suele tener una forma redonda o ligeramente ovalada y contiene una excavación central. El tejido entre la excavación y el borde de la papila se denomina anillo neuroretiniano. En el glaucoma, el aumento generalizado de la excavación produce adelgazamientos en el anillo neuroretiniano. Es útil comparar un ojo con el otro porque la asimetría papilar no es frecuente en individuos normales. La lesión glaucomatosa da lugar a signos característicos que afectan a la cabeza del nervio óptico. Los signos oftalmoscópicos de glaucoma pueden ser generalizados o focales. Generalizados son excavación papilar grande, asimetría de las papilas o aumento progresivo de la excavación. Los focales son estrechamiento, o sea, muesca en el anillo,
elongación vertical de la excavación, palidez localizada, hemorragias en astilla o pérdida en la capa de fibras nerviosas. Campos visuales. La campimetría o perimetría es la evaluación clínica del campo visual y esta refleja la pérdida visual periférica ocasionada por la pérdida de fibras nerviosas. La perimetría estática automática se ha convertido en el método estándar para valorar la función visual en el glaucoma. El defecto típico del glaucoma es el defecto de un haz de fibras nerviosas debido a lesión en la cabeza del nervio óptico. El patrón de fibras nerviosas en el área retiniana de la que procede el haz dañado se corresponderá con el defecto específico en el campo visual. Los patrones más comunes son A. Escotoma paracentral, cuando afecta un haz de fibras nerviosas. B. Escalón nasal. C. Escotoma arciforme o de Jerome. D. Defecto altitudinal. E. Escotoma anular. Es importante resaltar que la capacidad de atención y el tiempo de reacción del paciente pueden influir en el resultado, así como también la manera en que el técnico dirige la prueba. Es importante recordar que los defectos en el campo visual aparecen cuando la capa de fibras nerviosas presenta un 50% o más de daño. Tomografía de coherencia óptica. Actualmente la tomografía de coherencia óptica es el estándar de oro para valorar la capa de fibras nerviosas de la cabeza del nervio óptico. Este estudio nos sirve para detectar adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas aun cuando éstas no se han reflejado en el campo visual. A esto se le denomina glaucoma preperimétrico. Es decir, nos permite detectar la enfermedad en estadios tempranos. De la misma forma nos permite dar seguimiento de manera más objetiva al medir de forma cuantitativa la capa de fibras nerviosas. Tratamiento del glaucoma. El objetivo del tratamiento es disminuir la presión intraocular a un nivel en el que se considera poco probable que se produzca la lesión del nervio óptico. A esto se le llama presión intraocular meta. Esta se identifica teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, la rapidez con la que se ha producido la lesión, así como la edad y la salud general del paciente. Aunque no hay una cifra general de presión intraocular segura para evitar la progresión, se ha visto que la progresión es infrecuente si la presión es inferior a 14 milímetros de mercurio. El tratamiento puede clasificarse en tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Ambos buscan la disminución de la presión intraocular. El tratamiento quirúrgico solo se indica cuando hay fracaso del tratamiento médico o la enfermedad es muy avanzada que requiere presiones meta muy bajas. Pronóstico. En un seguimiento de 20 años de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, se produce ceguera en un ojo en el 25% de los pacientes y en ambos ojos en el 10% de los casos. Por su atención, gracias.